Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Siempre que tomamos la palabra del Señor debemos considerar lo importante, lo especial, como parte de la gracia de Dios que nos permite meditar en su santa palabra, que nos permite juntarnos en esta mañana, pocas horas, poco tiempo, hemos alabado su nombre. Y ahora queremos dedicar estos minutos para meditar en su santa palabra. Y uno de los grandes propósitos, quizá el más grande propósito, es que esta palabra nos dé pautas para la vida en los días que siguen. Cada día la palabra del Señor no se lee, no se estudia por simple cultura. Se lee para aprender a depender de ella. Vamos a ir al libro de Números, en el capítulo 23, y considerar allí los versículos del 18 al 24. Libro de Números, capítulo 23, versículos del 18 hasta el 24. Dice así la Escritura: Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este bonito momento de recibir tu palabra. Gracias, Padre, por este hermoso grupo de fieles, de creyentes en Cristo y salvos. Algunos, Padre, que están acá probablemente todavía no tienen la dicha de ser salvos porque no han tenido la oportunidad de confesar su vida delante del Señor Jesucristo. Permítenos ahora recibir esta palabra, conocimiento mediante el poder de tu Espíritu Santo, y que tu palabra, Señor, nos guíe para que nuestra conducta sea grata a tus ojos cada día de nuestras vidas. Gracias por este momento, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos y hermanas, esta es la tercera parte de este tema que hemos traído en los últimos domingos. El tema general de estos 3 domingos ha sido: nadie puede contra ti si Dios está contigo. Y eso vale para nosotros ahora. Nadie puede contra nosotros, la iglesia. Nadie puede contra nosotros, la familia cristiana. Nadie puede contra nosotros, el hombre cristiano, la mujer cristiana, el joven cristiano. Nadie puede contra nosotros si el Señor está con nosotros. Ese es el tema. Y para hoy específicamente nuestro tema es: no hay manera en que el hombre supere a Dios. Bueno, debemos pensar que hay hombres que sí creen que pueden hacerlo. Yo no necesito a Dios para levantar mi negocio. Yo no necesito a Dios en mi familia. Yo no necesito a Dios en esto, en lo otro. Y la Biblia tiene una palabra que se traduce de varias formas: necio, fatuo, insensato. Nadie puede levantar su vida con éxito si no es por la misericordia de Dios. No hay manera en que el hombre supere a Dios. Y en estas 3 sesiones en las que hemos estado debatiendo o escuchando este tema,
Lo hemos estado haciendo a partir de la historia que se nos cuenta en el libro de Números, capítulo 22 y 23. Es la historia de Balac, el rey de los moabitas, y del profeta Balaam. Solo para introducir, porque hemos hablado de esto ya en las 2 sesiones anteriores. Israel venía con toda la fuerza de Dios, listos para conquistar las tierras de Canaán. Todavía Moisés estaba con ellos al lado este del Jordán, y antes de que Moisés se fuera con el Señor y dejara toda la autoridad a Josué y cruzaran el río Jordán, antes de eso habían ya vencido a 2 tribus allí y estaban listos para caerle a los moabitas. Ahí es donde aparece el rey Balac, el rey de los moabitas. Y cuando el rey Balac ve que los israelitas vienen sobre él y sobre su pueblo, entonces manda a llamar a Balaam. En los 2 tiempos anteriores de este tema hemos visto abundantemente quién es Balaam y todo su comportamiento. Balac le llama para que como profeta, un profeta falso, un profeta de dioses paganos, profetice contra el pueblo de Israel y que diga maldiciones contra el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel desaparezca y que no puedan vencerlo. Ahora bien, yo creo que uno de los puntos más importantes que hemos aprendido es que vemos aquí que Balaam le dice: voy a ir a consultar a Jehová. Y decíamos, parece cosa buena que va a ir a consultar, pero no nos dejemos ir por allí. Más bien tenemos que pensar que no tenía que ir a consultar nada a Dios, porque Dios ya había dicho su voluntad sobre el pueblo de Israel desde que mostró su plan a Abraham cientos de años antes de este momento que estamos leyendo. Dios había dicho a Abraham: haré de ti una nación grande, bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere. Y si Dios ya había dicho que su voluntad era bendecir al pueblo de Israel, ¿qué tenemos que venir a preguntarle? Señor, ¿estás de acuerdo con que lo maldiga? Porque quería maldecirlo. Y maldecirlo porque Balac, el rey de los moabitas, le había asegurado grandes riquezas. Hermanos y hermanas, esto de grandes riquezas, tenemos que pensar que para todo aquello que es enemistad frente a la iglesia, enemistad frente al pueblo de Dios, enemistad frente a los cristianos, para ellos eso tiene un enorme precio. Enfrentar a los hijos de Dios tiene un alto precio. Satanás pone un alto precio para detener a la iglesia del Señor Jesucristo. Satanás pone un alto precio para detener nuestra fe. Balac ofreció fortuna a Balaam. Encontramos en el capítulo 22 del libro de Números, el verso 37, dice la escritura: y Balac dijo a Balaam: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Esta última pregunta es interesante. ¿No puedo yo darte más de lo que el resto del mundo pueda darte? Era un rey poderoso, los moabitas eran una gran nación. Y el verso 40 dice: y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Es interesante, hermanos y hermanas, que Balaam se dejó guiar por la ambición, por la codicia. Y sí acudió por su propia cuenta a hablar con Balac y ponerse de acuerdo con él en este negocio para maldecir al pueblo de Israel. La codicia y la ambición por las riquezas materiales siempre han sido un gran recurso de Satanás para desviar el corazón del hombre. Y eso fue así desde el principio. ¿Recuerda usted
que en el libro de Génesis se nos cuenta qué fue lo que ofreció Satanás a Eva y después a Adán para que abandonaran a Dios. Nada más y nada menos que ser más, si no más, al menos igual a Dios. Cuando estaban allí en el Edén, ocupados en aquella tarea que Dios les había dado de guardar toda la creación, vino Satanás y les dijo, así que Dios les dijo que de ningún árbol pueden comer. Muchas otras veces hemos estudiado este pasaje en Génesis. Y Eva, siempre hemos dicho esto, se quitó muy bien la primera mentirota. No, eso no fue lo que Dios dijo. Nos dijo que de todo árbol podíamos comer, menos de este. Entonces viene con otra mentira más grande. No, mira, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, van a ser como Dios, van a ser como Él. Y esa mentira sí era más interesante. No era creíble, pero era bonita. Vamos a ser como dioses. Y entonces comió. Hermanos, hermanas, aprendamos una gran lección. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice? Que el Satanás viene como un gatito. No, Satanás no es un gatito. Como un buen amigo. No, probablemente toma la figura de un buen amigo, pero no es buen amigo. Viene como león rugiente. No solamente como un león, sino que además rugiente, que quiere decir con todo el deseo de destruir tu fe. Muy importante, hermanos y hermanas. Satanás se presenta para provocar tu codicia, tu ambición. Y Balaam quiso llegar a Dios al modo idolátrico, con altares. Otro modo de Satanás. Mire, nuestras ciudades en América Latina lamentablemente están llenas de esta práctica. Cada ciudad tiene un santo patrono, ¿no? Y con grandes celebraciones. ¿Y cuánta gente va por ahí? En donde lo que se promueve no es la santidad a Dios, la palabra de Dios, la rectitud delante de Dios. ¿Qué se promueve? Precisamente lo contrario. La homosexualidad. Óigame, hay grandes sectores homosexuales que están allí en esas fiestas patronales, en las fiestas, en el baile, en el jolgorio, en la droga. Eso no honra a Dios, hermanos. Pero a la gente le gusta. Y esa es una manera de que se sientan atraídos pensando que eso agrada a Dios. ¿De qué modo Balaam pensó agradar a Dios? Igual que Balac lo hizo. Mire bien el capítulo 23, versos 1 al 3. Estamos en Números. Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Balaam, que era el profeta falso, el profeta pagano, el profeta lleno de codicia, pensó en agradar a Dios con holocausto. Mira, Balac, tú me estás llamando, pero entonces recíbeme allí con este holocausto, 7 altares, 7 becerros, 7 carneros. Y así lo hizo Balac. ¿Cuál es la intención? ¿Y cuál es la intención de Balaam? Voy a ver si con este holocausto Dios se hace presente y probablemente me va a decir: mire bien, tal vez vendrá al encuentro, quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Hermano, hermana, usted tiene necesidad de decirle a alguien: voy a pedir a Dios que me dé permiso para mentir porque tengo necesidad de mentir en mi trabajo. Voy a pedir a Dios permiso para darle a aquel que anda contra mí y tengo deseo de venganza. Probablemente Dios me lo permita. ¿Sí? Dios va a permitirte algo sobre lo que ya dijo: no mientas, no uses de venganza. Mía es la venganza, solamente mía, dice el Señor.
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Puedes tú pedir permiso al Señor para que te dé permisito un ratito de dar venganza contra alguien que te ha ofendido? Es necedad cuando nosotros queremos decirle a Dios: permíteme hacer aquello sobre lo que ya dijiste una afirmación contundente, clara. Entonces dice aquí Balaam: a lo mejor, quizá Jehová viene a mi encuentro y lo que me diga te mostraré. No, ya Dios dijo que iba a bendecir siempre al pueblo de Israel. Todos los personajes, esto es importante que ustedes lo observen en la escritura, todos los personajes que buscaron la dirección de Dios lo hicieron mediante el ayuno y la oración. Cuando cualquier personaje importante, el rey David, Moisés, Abraham, Josué, ¿cuántos más? Los profetas, cuando tenían tremenda necesidad de una respuesta de Dios, ¿qué hacían? Ayuno y oración. Ahora, hacían holocaustos también. Moisés también lo hizo, Josué también lo hizo, Jacob también lo hizo. La mayoría de las veces en que se nos presenta el holocausto, quiere decir sacrificio en un altar. Sabemos lo que es el holocausto porque lo hemos estudiado muchas veces. Cuando estudiamos el pueblo de Israel, en el libro de Levítico aparecen muchas veces los holocaustos. El libro de Levítico, los primeros 5 libros de la Biblia, es el libro que por excelencia Dios allí nos presenta las leyes sobre el sacerdocio, el altar, el tabernáculo, los animalitos del sacrificio, todo eso, el holocausto, el momento del sacrificio. Cuando la mayoría de las veces en la Biblia se nos presenta que alguien presentó holocaustos, los presentaban a Dios en gratitud a Dios después que Dios respondía a sus oraciones, no para que respondiera, no antes, sino después. Ahora, tenemos que decir que sí hay ocasiones donde alguien presentó holocaustos antes. Cuando el profeta Elías se presentó delante de Dios y dijo aquella gran frase del profeta Elías: solo yo he quedado profeta de Jehová. Estaba frente a más de 400 profetas falsos de los dioses Asera y el otro profeta Baal y Asera. Eran los dos dioses falsos a los que adoraban profetas en Israel, profetas en el pueblo de Dios. Y Elías se presentó allí y presentó un altar. Y Dios hizo descender fuego del cielo para consumir el altar. Elías presentó el altar antes que Dios respondiera. Hay ocasiones en las que sí aparece en la Biblia esto, pero la mayoría de veces en que aparece en la Biblia holocaustos, aparecen no para pedir favor a Dios, sino para agradecer lo que Dios ya hizo. Comprendan esto, porque aquí Balaam está haciéndolo al revés. Balaam presenta holocausto, quiere decir sacrificio a Dios, para pedir, para llamar la atención de Dios y para pedirle a Dios que rompa su promesa de bendecir a Israel y que le maldiga. Esto es lo que estamos estudiando aquí. Pero hermanos y hermanas, la mejor manera de llegar nosotros a Dios no es con holocaustos, sino con la oración. Aprendamos eso. Y digo aprendamos eso porque estamos rodeados o somos parte de una cultura de naciones enteras. Nuestra nación es parte de esa cultura idolátrica en la cual la gente piensa que hay que llamar la atención de Dios golpeándose el pecho, caminando de rodillas, cargando una imagen idolátrica o haciendo quién sabe cualquier otra clase de ritos. No se llama así la atención de Dios. ¿Cómo se llama la atención de Dios para en favor nuestro? Con oración, hermano, con una vida de humillación delante de Él, con un corazón quebrantado delante de su presencia. Nada puede sustituir a la oración para que Dios responda en nuestras necesidades. Dios respondió a Balaam. Sí, la Biblia nos enseña que Dios respondió a Balaam, versos 4 y 5. Dice la Escritura: y vino Dios al encuentro de Balaam y éste le dijo:
7 altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Yo quiero que usted preste atención en lo siguiente, muy importante. Dios no prestó atención a los holocaustos de Balaam. Dios habló con Balaam, pero no para responder a él por los holocaustos, por el sacrificio de animales. Dios respondió porque su interés es que Balac, el rey enemigo, conozca su voluntad de bendecir a Israel. No respondió al holocausto, sino a la necesidad de hablar con un corazón necio como el de Balaam y responder para detener la mano enemiga del rey Balac. Balaam no pudo lograr que Dios maldijese a Israel. Mire bien el versículo 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Dice el mismo Balaam. Balaam, si recuerdan los temas anteriores, había insistido hasta el punto, ese fue el tema anterior, si recuerdan, que Dios usó al asna para hablar. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado y participamos de esto? Dios usó una asna. Cuando Dios ve que ya no entendemos, que nos habla clarito, pero nuestra mente está turbada con la codicia, con la ambición. En este caso para Balaam, su propia asnita tuvo que hablarle. De muchas maneras, Dios le hizo entender que nunca iba a maldecir a su propio pueblo Israel. Y por fin lo entendió Balaam. Y cuando se enfrentó con Balac, le preguntó: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? En el tema anterior recuerdo que estábamos también estudiando esto. Usted y yo podemos bendecir al hermanito, y la Biblia nos manda que nos bendigamos, ¿verdad? Bendecid y no maldigáis, ¿sí? Ahora, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Nos bendecimos. Pero con que yo le diga a usted Dios le bendiga, no le van a llover las bendiciones. El Dios le bendiga de nosotros es muestra de un deseo. Yo deseo que Dios le bendiga. Yo deseo que Dios bendiga a mis hijos. Yo deseo que Dios bendiga el ministerio suyo, lo que hace para el Señor. Pero eso no es una declaración. Usted y yo no podemos definir si es voluntad de Dios bendecirle o no, porque Dios es el soberano. Mostramos un deseo. Igual, hermano, hermana, si yo quisiera que a ustedes le fuera muy mal porque me la debe y empiezo a maldecirle, eso no es un decreto. Porque yo le desee maldición a usted, no crea que eso es un decreto que le va a ir mal, porque bendición y bendición solo es resultado de la soberanía de Dios. La Biblia nos habla de bendiciones y maldiciones de parte de Dios, porque solo Dios puede definir eso. Entonces, por supuesto que Balaam y Balac querían maldecir al pueblo de Dios, y Balaam tuvo que reconocer al final, diciéndole a Balac: ¿cómo me pides que yo maldiga al pueblo de Israel? ¿Acaso yo puedo hacer lo que Dios no quiere? Aunque yo quiera maldecir al pueblo de Israel, Dios ha definido, Dios ha determinado que no. Óigame, la Biblia nos enseña esto muy claro. Mientras el adversario maldice, Dios bendice. Y eso vale para nosotros, hermanos y hermanas. Mientras el maligno quiere todo hacer daño para nosotros, Dios quiere levantarnos. 3 veces, observamos aquí, 3 veces insistió Balac en pedir a Balaam que maldijese a Israel. El capítulo 22, versículo 11. Dice así la escritura: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Quiere decir, han crecido. Ven pues ahora y maldícemelo. Mire qué petición.
Está deseando que lo maldiga. Maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Estoy seguro que si Dios lo maldice, no van a poder contra mí. Pues si lo que Dios quiere es que los venzan. Pues si lo que Dios quiere es lo contrario. Quiere vencerlos a ellos por ser enemigos de Dios. Y el 23:13 dice: y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo. Esta es una petición a Balaam. Te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás y no los verás todos. Y desde allí me los maldecirás. Vente aquí conmigo a un monte alto y por allá va a estar el pueblo de Israel donde están establecidos. Y cuando tú los veas, yo quiero que los maldigas. Tal vez viéndolos, te animas a maldecirlos. Capítulo 23, versículo 27. Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me los maldigas. 3 veces Balac insistió con Balaam: por favor, maldícelos. No dude, hermanos y hermanas, que esta es una actitud diabólica. No es Balac por sí mismo, aunque por sí mismo estaba lleno de pecado, de maldad. Pero esos son los corazones que Satanás usa contra nosotros, contra los que creemos en Dios y adoramos a Dios. Satanás del tiempo de Balac y de Balaam es el mismo Satanás de hoy. Pero bendito el Señor, el Dios de ayer y de antier y de hace 1000 años es el mismo Dios nuestro hoy. Y 3 veces Dios bendijo a Israel. Capítulo 23, versículo 20. He aquí, he recibido orden de bendecir. ¿Quién está hablando aquí? Balaam le está diciendo a Balac: he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Qué interesante cómo Balaam está tomando fuerza para, lo dice con intensidad. ¿Sabes qué, Balac? Por mucho que tú y yo querramos maldecir a este pueblo, no podemos contra él. ¿Sabes por qué? Porque no es contra Israel, es contra Dios. No podemos ir contra Dios. ¿No le parece algo grande para nosotros? ¿Sabe por qué? Porque Satanás está presente en Balac y Balaam. No, aquí no es los dos personajes, es Satanás que quiere maldecir. Y Satanás, el mismo personaje, quiere maldecir al pueblo de Dios hoy en todas sus formas. Pero ni Satanás puede contra Dios. Muy importante que tomemos fuerza en esta palabra para que estemos bien claros de qué clase de Dios está en favor de nosotros hoy. La victoria, hermanos y hermanas, la victoria siempre es de Dios. Aunque a veces parezca que no. ¿Cuántas veces nosotros usamos la palabra fracaso? Ay, pastor, eres por mí porque he fracasado. Y sabe que en el fondo tiene razón. Fracasamos nosotros, Dios no fracasa. Y fracasamos nosotros cuando Dios nos habla, pero no le oímos. Cuando Dios nos ordena, nos da mandamientos, pero no le escuchamos. No somos un pueblo obediente. Entonces, claro, usted fracasa. Dios no fracasa. Cuando nosotros nos ponemos en la mano de Dios y nos dejamos guiar por su santa voluntad, nos dejamos guiar por su palabra. Qué bueno, hermano, no hay razón para el fracaso. No habrá una sola oportunidad para que resbales. Puede haber pruebas, puede haber tentaciones del maligno, puede haber ocasiones difíciles, pero nunca vas a resbalar porque Dios te sostiene. La victoria siempre es de Dios. Balaam no presentó más holocausto. Llegó un momento en el que dijo: 3 veces he presentado holocausto y he pedido a Dios que me dé permiso para maldecir y no hay manera. Pues terminó. Se cansó, ya no pudo más. Capítulo 24, versos 1 y 2. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue
como la primera y la segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. El Espíritu de Dios vino sobre él. Pastor, y no es que era un enemigo, no era un pagano. Sí, el Espíritu de Dios es soberano, Dios es soberano y puede venir sobre un adversario porque Él es soberano. Óigame, pensemos en algo muy importante. Nadie más adversario que Satanás contra Dios. Pero Dios habla con Satanás porque es parte de su creación y Dios tiene control absoluto sobre él. Recordemos cuando estudiamos el libro de Job. Dice la Biblia, capítulo 1 de Job, que cuando hubo un momento en el cielo que Dios se reunió con los hijos de Dios, entre los cuales estaba Satanás. Qué interesante. Satanás entre los hijos de Dios. ¿Cómo es esto? Sí, claro, para nosotros es muy complicado entenderlo porque en el tiempo del Nuevo Testamento, en los libros del Nuevo Testamento, en este tiempo nuestro de la iglesia, que es el tiempo del Nuevo Testamento, para nosotros el concepto de hijos de Dios, ¿qué cosa es un hijo de Dios hoy? Todo aquel que es redimido en la sangre de Cristo, todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo y por tanto Dios le ha salvado por gracia. Amén. Somos salvos en Cristo. Algunos que no. Salvos en Cristo todos los que hemos creído en Cristo. Ahora, ese concepto es bastante diferente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco, pues estamos hablando del libro de Génesis, cuando Dios creó, hizo toda la creación y creó a Adán y Eva y creó a los ángeles. Se llama hijos de Dios a todos aquellos que han sido creados por Dios directamente por la mano de Dios. Y eso solamente son los ángeles, Adán y Eva. Nosotros no calzamos o no cabemos en ese concepto, porque nosotros ya somos hijos de reproducción. ¿Comprende? Somos creación de Dios, somos parte de la creación de Dios, pero Dios no nos hizo con su mano directa, sino que somos ya hijos de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Eso es diferente. En ese concepto del Antiguo Testamento, cuando leemos Job, entonces entendemos que Satanás entonces es un hijo de Dios porque es criatura de Dios, no porque sea salvo. Ya no hay oportunidad para que Satanás y sus ángeles caídos, que se llaman los demonios, y que siguen siendo ángeles en su naturaleza con la cual Dios los creó, ya no hay posibilidad que sean redimidos y salvos. Pero en términos de creación son hijos de Dios. ¿Comprende cuando decimos la diferencia, no? No son salvos y no agradan a Dios, pero en términos de la creación de Dios son hijos de Dios. Por eso es importante entonces que entendamos que en toda la Biblia encontramos cuando Dios puede usar a personajes que no necesariamente son sus siervos o son creyentes en Dios o son salvos por la gracia de Dios, pero puede usarlos como instrumento. Usted puede encontrar una buena parte de reyes paganos en el Antiguo Testamento que fueron usados como instrumentos de Dios para hacer juicio contra su propio pueblo Israel, porque no habían sido obedientes. Y así encontramos que muchas veces la Biblia nos habla de cautiverio en Babilonia, en Asiria. Encontramos una historia de Naamán, su sierva, su criada era del pueblo de Israel, pero ella era sierva en una tierra extranjera, en Siria. Encontramos muchas veces cómo el pueblo de Israel había caído en cautividad bajo el poder o el dominio de otras naciones, porque Dios usó a los reyes de esas naciones como parte de su juicio. Dios usando como parte de su juicio santo a gente pagana, sí, porque Dios es soberano.
cuando nosotros los creyentes en Cristo, miembros de la iglesia y con cuantos quizá privilegios en la iglesia, no somos fieles a Dios, Dios puede usar a tu mal vecino como instrumento suyo. ¿Comprende? Pero ¿cómo va a usar al Señor a mi mal vecino si no es salvo? Dios no determina que puede usar al salvo o no salvo. Él determina usar al que quiere, como usó al asna de Balaam. ¿Comprende? Porque Él es soberano. Yo creo que es muy importante que entendamos el concepto de soberanía. Cuando alguien dice, cuando nuestros hijos dicen, bueno, mi papá, mi mamá me han dado ciertas libertades, esa libertad de venir a tal hora de la noche, de tener tales o cuales amigos, de ir a cual lugar ir, a cual lugar no ir. Usted le ha dado ciertas libertades, pero esa libertad tiene un límite, ¿comprende? En el marco de ese límite usted es libre. Siempre lo vamos a estar vigilando, ¿cómo no? Esa libertad es limitada. Esa independencia del hijo es limitada. ¿Sabe cuándo no es limitada? Cuando usted le dice, mi hijo, ya usted tiene edad de valerse por sí mismo. Usted es soberano de su vida. ¿Sabe lo que quiere decir soberano? Nadie se meta conmigo, yo decido lo que yo quiera. Dios es soberano. Nada lo limita. Nadie lo limita. Él decide por sí mismo porque Él es el Dios creador. Amén, hermanos. Así también Dios muestra su soberanía cuando habla con Balaam. Dice la Biblia entonces que vio a Israel, Balaam vio a Israel alojado por sus tribus. Es importante, hermano o hermana, destacar el sentido de conjunto. Dice aquí, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Alojado por sus tribus, no estaban dispersos. Quiere decir, lo que vio Balaam, cuando Balac le dijo, vas a subir aquí, quiero que lo veas y desde allí me los maldigas. Entonces dice que los vio alojado por sus tribus, reunido por sus tribus. Dice, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. El Espíritu de Dios vino sobre Balaam para que viera lo que Dios quería que viera. Y lo que vio fue un conjunto bastante allí unido, el pueblo de Israel unido por sus tribus. Yo quiero destacar esta mañana, hermanos y hermanas, la importancia de estar alojados por sus tribus. ¿Sabe qué? El conjunto. Hermanos y hermanas, es lamentable cuando una iglesia no está en conjunto, que también incluye no solo el estar juntos, sino en armonía. Muchas veces estamos juntos, el uno pegadito al otro, pero no estamos en armonía. No estamos en el mismo camino, cada quien haciendo lo suyo. No estamos actuando como aquella figura bonita del Nuevo Testamento en relación a la iglesia. ¿Cuál es la figura que el Señor usó? Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Cada uno miembro en relación al otro, cada uno miembro en particular. Pero qué bonita esa figura de armonía, el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Así vio Balaam al pueblo de Israel. Dios ha declarado que los va a bendecir, pero además es que son un pueblo unido. Estaban unidos allí porque se estaban preparando para cruzar el río Jordán algún tiempo después, cuando Moisés ya no estaba con ellos y Dios levantó a Josué. Cruzaron el Jordán y empezaron a conquistar las tierras de Canaán, porque estaban como un solo pueblo. Hermanos y hermanas, qué bueno que el Señor nos vea siempre como un pueblo sólido. Un pueblo, mire, Satanás es siempre Satanás, ya lo dijimos. Siempre va a estar sobre nosotros, contra nosotros. Pero le es más fácil la tarea cuando estamos divididos. ¿Acaso no es así en todas las guerras? ¿Cuándo es más fácil destruir el ejército enemigo? Cuando están divididos. Un general por allá y otro capitán con su tropa. No hay ejercicio de conjunto, no hay estrategia clara. ¿Y cuántas veces nosotros como iglesia actuamos como un ejército desordenado? Le estamos facilitando la tarea al maligno.
Pero cuando somos una iglesia sólida, entonces lo que provocamos contra el enemigo es la actitud de Balaam. ¿Sabes qué, Balac? Hemos intentado maldecirlo, pero Dios no quiere. ¿Podemos ir contra Dios? Así tiene que expresarse el maligno frente a nosotros. No puedo ir contra la iglesia porque están unidos, tomados de la mano de su Dios. Balaam no pudo más y reconoció que Dios nunca iba a maldecir a Israel. Capítulo 24, versículo 9 en su segunda parte. Dice: benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Balaam está recordando, ¿sabes por qué no podemos contra ellos? Porque Dios ya lo había dicho desde el principio. Desde antes que existieran como nación, como pueblo de Israel, ya Dios se los había dicho a su simiente, a Abraham: levantaré de ti esta nación poderosa y voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Qué bendición, hermanos. Lo mismo es con nosotros porque somos el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. La bendición de Dios no tiene precio. Observemos la ira de Balac, versículos 10 y 11. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Yo dije que te iba a dar muchas cosas, ahora no te doy nada. Porque en vez de ayudarme a mí para maldecir, le has obedecido a Dios y Él les ha bendecido 3 veces. Hermanos, hermanas, Balac pensó que su precio era más alto que la honra de Dios. Probablemente cuando pensó en conquistar el corazón de Balaam, dijo: ya lo tengo porque le voy a dar toda riqueza. Toda la riqueza de este mundo no se compara a una sola palabra de Dios en bendición. Así es el Dios que ha prometido para nosotros: todo aquel que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios no priva a nadie de lo bueno. Él siempre da más de lo que el hombre puede dar. Aprendamos eso, hermanos y hermanas. Nosotros como iglesia siempre estamos bajo amenazas del maligno, ofertas que no te convienen, palabras dulces que no te convienen, para caer en la idolatría, para caer en algún negocio turbio, para caer en alguna forma de adulterio, de fornicación, para caer en alguna forma de vicio. Pero hermanos y hermanas, ninguna de esas cosas, ningún placer de este mundo se puede comparar a una sola palabra en favor tuyo de parte del Dios poderoso. Y por fin Balaam reconoce que Dios es más grande que toda riqueza humana. Mire bien los versículos 12 y 13. Y Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Más de lo que hable Jehová, eso diré yo. Está claro, ¿no? Mira, Balac, ¿acaso no te lo mandé a decir? Por mucho que tú y yo querramos maldecir al pueblo de Israel, no puedo ir contra la palabra de Jehová, no puedo traspasar el dicho de Jehová, ni que me ofrezcas plata y oro. Qué bendición, hermanos, que nosotros podamos reconocer esto. La bendición de Dios no se mide con precio de plata y oro. La bendición de Dios solo se mide por su santa voluntad, por su sola palabra de levantarnos cuantas veces nos caemos. Dios usó a Balaam para profetizar. Mire bien, Dios usó a este profeta codicioso, ambicioso, pecador. Dios lo usó para levantar profecía acerca del Mesías.
El Mesías es el Señor Jesucristo, quien habría de nacer unos cuantos siglos después. En el versículo 14 dice la Escritura, hablando Balaam: he aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los días postreros. Y dice el verso 17, parte de esa profecía: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirás las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Sabe de quién está hablando Balaam? Él ni siquiera no tiene ni idea de quién está hablando, acerca de quién está hablando, sobre quién está hablando. ¿Sabe usted sobre quién está hablando? Levantaré cetro de Israel, el Señor Jehová hablando a través de él. Saldrá estrella de Jacob. ¿Sabe de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Si le hubiésemos preguntado a Balaam, como quizá Balac se lo quería preguntar: ¿de quién estás hablando? ¿Qué es esto? Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab. Como en efecto tiempo después Israel hizo desaparecer a los moabitas, el pueblo de Balac. ¿De quién estaba hablando? Del bendito Señor Jesucristo, que en efecto se levantó como estrella de David, estrella de Jacob, estrella de Dios en medio de nosotros en este mundo. Dios usó a este profeta pagano, mentiroso, para profetizar sobre la llegada de su Hijo Jesucristo al mundo. Hermanos, hermanas, en estos últimos 3 temas vamos a tratar de hacer un resumen breve. Dios mostró su soberanía al hablar con un profeta que no era suyo. Dios puede usar lo que Él quiera. Si usó un asna, si usó una serpiente, si usó lo que Dios quiera usar, un torbellino, un fuego, lo que quiere usar, Él puede hacerlo porque Él es soberano. El hombre por naturaleza se resiste a obedecer la voluntad de Dios y se deja seducir por lo que el mundo le ofrece. Que eso ocurra con el no creyente, eso es lo más común. Pero que eso ocurra con un creyente, con un cristiano, tenga cuidado. ¿Por qué andas buscando en el mundo lo que el mundo no te puede dar para satisfacción y solo Dios puede hacerlo? ¿Por qué andas buscando en el mundo lo que solo Dios te ha dado? Paz, entendimiento, eternidad en la salvación a través de Cristo. Todo eso el mundo no te lo puede dar. Dios usa todos los medios que Él quiere. El asna que habla para mostrar al hombre su voluntad, y aún así el hombre se resiste, el hombre desobedece, el hombre no escucha la voz de Dios. Cuando Dios bendice, no hay modo en que el hombre, en este caso Balac, pueda revertir su voluntad. No hay manera humana que algo en este mundo pueda revertir la santa voluntad de Dios. Hermanos, hermanas, Dios quiere que le busquemos cara a cara, no mediante holocaustos, no mediante sacrificios, no mediante paganismo religioso, no mediante ritos inútiles. El último holocausto válido a los ojos de Dios es la cruz del Calvario, donde Cristo dio su vida por nosotros. Dios quiere ser tu defensor y protector frente a todas tus adversidades. Ampárate en Él, cree en Él, recibe a su Hijo Jesucristo y empieza a vivir en la plenitud de su seguridad eterna. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Padre nuestro, te damos gracias en este hermoso momento. Gracias por tu palabra. Gracias por la claridad con que nos hablas a través de ella. En esta hora, Señor, te damos gracias por amigos, amigas que nos visitan. Y queremos rogarte, Padre, ya que hemos recibido esta palabra, que tu Espíritu Santo tome control de sus vidas, sus pensamientos, sus corazones. Quiero tomar un breve instante, hermano, hermana, para que usted siga orando y dar la oportunidad a quienes nos visitan esta mañana para rendir su vida al Señor.
para confesar su vida al Señor, para decirle allí en su corazón: Señor, creo en ti. Nadie puede contra los que son hijos de Dios, y yo quiero estar entre tu pueblo, entre los que son tus hijos, para tener toda victoria espiritual en este mundo. Todos, cada día, estamos necesitando enfrentar las muchas adversidades que enfrentamos en nuestra vida, en el plano familiar, en las situaciones económicas, en las situaciones de salud, en nuestra relación con los demás. En muchas de esas áreas de nuestra vida tenemos dificultades, por supuesto. Hay solo una salida, hay solo una manera de salir adelante, de ser vencedores: tomarte de la mano de Cristo. Yo quisiera invitar a alguna persona que esta mañana puso mucha atención a la palabra, para decirle al Señor allí como estás, con tu ojo cerrado: Señor, perdóname y recíbeme. Quiero recibir al Señor Jesucristo, tu Hijo, como mi Salvador. Transforma mi vida. Dame una señal para orar por ti. Pastor, ore por mí. Quiero acogerme a Cristo, ponerme en su mano, ser salvo. Levanta tu mano para orar por ti esta mañana. Quiero recibir a Cristo. ¿Hay alguien por quien podamos orar esta mañana? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levanto mi mano para que ore por mí. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, hermano. ¿Alguien más? Pastor, ore por mí. Yo quiero recibir al Señor para ser salvo, para gozarme en esas victorias que solo el pueblo de Dios puede experimentar, puede vivir, puede gozar. Alguien más que no ha recibido a Cristo dice: Pastor, ore por mí, yo quiero entregar mi vida al Señor. Levanta tu mano esta mañana. Ya estamos a punto de terminar. Padre amado, muchas gracias por estas personas que levantaron su mano, y por cada una de las que están aquí, tal vez dudando, tal vez pensaron que no era el mejor momento, o por cualquier otra razón no hicieron visible su decisión por Cristo. Pero estamos seguros que tu Espíritu Santo seguirá haciendo la obra en sus pensamientos, en sus corazones. Queremos ahora, Padre, poner en tus manos de poder cada una de las personas que sí lo hicieron, que tomaron una decisión por Cristo, para que de ahora en adelante tu Espíritu Santo les guíe en una vida victoriosa, en una vida plena, como solamente en ti podemos esperar y confiar. Te damos gracias por esta palabra recibida, y permítenos vivir de acuerdo a ella cada día para honrar tu nombre, en el nombre eterno y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.